Trump versus Biden, la comedia. Quería hacer este video corto más que nada para dar algunas reflexiones porque se están montando muchas expectativas acerca de esta elección de presidentes en Estados Unidos, de Trump y de Biden. Y bueno, los medios sobre todo fogonean como que se va un patriota o que viene un patriota, que van a haber cambios. Y bueno, en realidad yo quería recordar un poco cómo son los medios. Los medios levantan a una persona que no tiene condiciones, la entronizan, le inventan batallas imaginarias, allanamientos imaginarios, hazañas que no existieron, igual que hicieron como con Nerón y Calígula, y después los mismos medios se lavan las manos. Hay una campaña de lawfare, o sea, de denuncias judiciales, que después no llegan a nada, golpes mediáticos, noticias falsas como las fake news, y bueno, en realidad es como que se decide quién va a dominar al mundo y demás. En realidad no va a cambiar nada, o sea, gane Trump o gane Biden, Estados Unidos es una misma política. Los republicanos y los demócratas tienen leves diferencias. Hay algunas cosas sí que hay que considerar. En el caso de Trump, si gana Trump, bueno, ya que haya ganado una sola vez, es una cosa ridícula. Llegó como un outsider, como un personaje de afuera, como un empresario, y bueno, digamos que del 2010 en adelante la mayoría de las potencias tuvieron empresarios. Lo que decían que bueno, la política era una especie de empresa y que había que poner empresarios exitosos. Una nueva campaña del liberalismo, y bueno, fue un fraude porque en vez de traer gerentes trajeron gerontes. Y bueno, estas estructuras de los años 60 y 70 en un mundo que está cada vez más globalizado y más integrado, y bueno, donde no se puede dividir en lo que le pasa a Estados Unidos, lo que le pasa a China, está todo muy relacionado. Y bueno, es como el efecto mariposa, donde el vuelo del ala de una mariposa puede cambiar un panorama, una característica en China, en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en Colombia, en el lugar que sea. Trump es un empresario que llegó, como decíamos, un outsider, una persona con ideas limitadas, ya de mucha edad, tiene deudas impositivas, critica mucho a China y a México, pero tiene un montón de empresas, fábricas en China y en México, y bueno, no cumple todo lo que es salarial y seguridad y demás, o sea, lo hace para abaratar costos. En la boca dice una cosa, pero la realidad es otra. Todo eso de los allanamientos y la lucha patriótica son todas mentiras. Por ejemplo, el Pizzagate, que abajo de una pizzería encontraron gente en condiciones inhumanas y todo eso, por empezar que no tenía sótano. Hay un libro que se llama Trump, el nuevo Calígula, donde cuenta toda la historia, cómo surgió el tema de Canon y de Q y todo eso, que es una patraña, que lo inventó una persona, un padre y un hijo, para tener clics, y le pagaban por hacer clic unos centavos. Eso ya salió demostrado quién es la persona y todo. En el caso de Biden, bueno, es un político que tiene un montón de antecedentes en ciertos cargos. No es muy conocido en el exterior. Tiene relación con las empresas también, es una persona un poco más calma, que se expresa un poco mejor, pero tampoco no es una persona con ideas nuevas. Así que bueno, pase lo que pase, Estados Unidos es un país que habla constantemente de libertad, que habla de libre mercado y eso, pero el país que más protege su propia inversión es Estados Unidos. Estados Unidos subvenciona a sus productores, y países, por ejemplo, como México, como Estados Unidos, que prácticamente le lambieron las patas, se pusieron a los pies como Bolsonaro, y bueno, Estados Unidos, los primeros que le sacó los remedios, echó la producción de Brasil. Siempre dicen que la persona más servil es la que peor pago recibe, y bueno, en esto ya lo vemos en el caso de Brasil, por ejemplo. Y Estados Unidos habla constantemente de libertad y eso, pero bueno, todos sabemos el tema que hay contra el comunismo y contra la izquierda y todo eso. Estados Unidos habla de sí como si fuera un continente, dice América, o sea, América es Estados Unidos, ni siquiera Norteamérica, o sea, se olvidan de México y de Canadá. La concepción geográfica que tienen
Trump ha hablado mismo en discursos de países que estaban mal en el mapa o se ha equivocado de discurso. O sea, básicamente los que gobiernan en Estados Unidos no son los políticos, no son los presidentes, son por ejemplo la Cámara de Comercio que maneja Rockefeller, los millonarios, digamos, Soros y su grupo, y el Congreso Sionista Internacional, que tiene sede en los Estados Unidos, que maneja todas las operaciones, digamos. Después hay toda una parte inmobiliaria, que Trump nada más pone el nombre, porque todo lo que tiene nombre Trump, en realidad Trump es una franquicia. Tiene un montón de propiedades afuera, fábricas afuera, sobre todo en México y en China, que son los enemigos que él culpa. Y bueno, lo único destacable sería el tema este del racismo, que bueno, es un problema en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que habla mucho de integración, de libertad, en Hollywood, en Netflix, pero bueno, todos sabemos que si pasa un blanco con un auto lujoso no pasa nada, pero si es un negro, la policía lo para y bueno, lo saca, y como diciendo que por ser negro no tiene derecho, que es un delincuente. Lo mismo si detienen a un blanco, no lo esposan. Si detienen a un negro, bueno, ya vimos cuál era el resultado. Pero en realidad no todo Estados Unidos es así. Excesos hay en todos los países. Cuando se presentó Trump al principio, había un camarógrafo negro, yo me acuerdo, y los laderos de Trump le tiraban maní como que era un mono, pero Trump los hizo echar a la gente y lo trajo de vuelta, como que él no tolera ese fanatismo. Yo no tengo preferencia, o sea, para mí Estados Unidos siempre gobierna con mano firme, ellos aman su país, por eso no hay inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque ellos no van a comprar moneda rusa, moneda inglesa, ellos se aferran al dólar y su bandera. Así su país los mande a Alcatraz, los mande a Afganistán, los mande a Irak, a Cuba a morir, a ellos no les interesa. Ellos defienden su país, eligen su país, protegen la producción de su país. Entonces por eso son potencias. Y este Trump o este Biden va a ser lo mismo. O sea, ellos van a tener preponderancia, van a ser los guardianes de la libertad, van a elegir qué presidente va en los demás países, porque ellos son dueños de los medios, entonces les hacen campañas judiciales y campañas con fake news. Los periodistas bombardean los medios con eso, las redes sociales, y bueno, prácticamente deciden qué presidente queda y qué presidente se va. Lo hacen, este es populista o este es un presidente, no sé, globalizante, le ponen, y tiene que ser un presidente que haya pasado por los grupos masónicos, las logias como Guaidó, o que tenga vínculos con el Fondo Monetario o con el Congreso Sionista, el Benay Brit. Y bueno, ahí deciden si un presidente se va o un presidente se queda. Le hacen un golpe en la bolsa, que suba el dólar, le inventan algo de corrupción, como fue el caso de Odebrecht, que Odebrecht se llevaba. La verdadera historia de Odebrecht es así: se llevaba todas las obras en Estados Unidos, se tenía una constructora, hasta un aeropuerto de Estados Unidos que iban a refaccionar, se lo llevaba Odebrecht. Y entonces empezaron a investigar por qué el tipo se llevaba los contratos, porque dejaba a las constructoras de Estados Unidos sin negocios. Por eso lo investigaron. Por el fútbol pasó exactamente lo mismo. Como no dejaban que empresas americanas manejen el fútbol, algo que ellos son, o sea, el fútbol de Estados Unidos es irrelevante. Ahí corre la NBA, el hockey, el fútbol americano, el béisbol. Pero ellos se meten porque el fútbol mueve dinero. Pero para ellos, en Estados Unidos el fútbol lo juega la mujer, por ejemplo, es un deporte menor, pero mueve mucho dinero. Entonces ellos tenían que estar. Como a Estados Unidos no le dan ese papel preponderante en el fútbol, bueno, empezó los escándalos de la AFA, la corrupción, que es sabido. Pero todos los deportes tienen esa clase de corrupción. Bueno, no quiero hacer más largo esto. Lo que quería decir es que, bueno, gane Trump o gane Biden, va a seguir especie de política que ya antes de la pandemia había fracasado. O sea, ya antes había desigualdad, había corrupción, había manejos de contratos. O sea, un presidente sube y no le da la obra a las empresas que tienen menor precio o que lo merecen o que van a dar más trabajo, sino agarra a sus primos, sus hermanos, sus parientes, su círculo, gente que es de su misma etnia, y les da los contratos. O sea, son, como sucede aquí,
la empresa de celulares, la empresa de colectivos, la empresa de luz, la empresa de gas, los peajes, son todos de la misma persona. Eso no puede ser. Las tierras son todas de la misma persona. Entonces, gane Trump o gane Biden, Estados Unidos tiene esa norma de proteccionista, de como que ellos manejan a nivel los bancos, a nivel la bolsa y a nivel los medios. Entonces ellos ya le van armando la cancha, armando la jugada al político que vaya a venir. Si gana Biden, lo que va a hacer, y bueno, va a haber una especie de relajación diplomática, con China va a haber un acercamiento, con México también, y bueno, todo el tema este del racismo se va a diluir un poco, pero igual mucho no se va a poder hacer, porque el tema es la gente. O sea, si la gente tiene prejuicios y reacciona con prejuicio, por más que cambie un presidente, abajo en las raíces son profundamente influyentes. No olvidemos que Estados Unidos tuvo la guerra del sur contra el norte, o sea, el país mismo se peleaba del norte contra el sur, mataron a sus presidentes. ¿En qué país sucede que maten, por ejemplo, a gente, además, excelentes personas, como fueron Kennedy y como fueron el hermano de Kennedy, y en el caso de Lincoln, o sea, excelentes personas, y no, en vez de matar a los presidentes que no sirven para nada, que son corruptos, declaran guerra, que son genocidas, no, matan a los mejores presidentes, Lincoln y Kennedy. Y bueno, después todo ese tema de si llegaron a la luna, si el 9/11 fue un autoatentado, lo que pasó con la guerra de Vietnam, lo de Pearl Harbor, o sea, los mismos tipos arman todo y lo venden en los medios y la gente lo compra, justifican y bueno, empieza todo el tema de las armas. Estados Unidos es un país que tiene una adicción a las armas. Sus héroes, bueno, el caso de Inglaterra. En el caso de Inglaterra sigue a los ladrones, por ejemplo el Santo, Robin Hood, los piratas. Para ellos robar sus héroes son ladrones, los corsarios, los piratas. En el caso de Estados Unidos, bueno, son los pistoleros, Billy the Kid, los hermanos Dalton, el llanero solitario, que es el zorro mismo, que es un ladrón, porque figura como forajido. Entonces, ellos tienen el arma, el derecho constitucional es el arma, portar un arma, solucionar las cosas con un arma. Entonces es un país donde va a seguir teniendo violencia, donde va a seguir teniendo odio, divisiones, donde la integración es bastante difícil. Bueno, voy cerrando esto porque me extendí mucho, y bueno, si gana Trump sigue lo mismo, o sea, encerrado en viejas ideas, en una persona que prácticamente lo único que puede hacer capaz es ir al baño, sin ayuda, porque después para el resto depende de gente que también son gente de 80, 85, 90 años, encima con ideas recalcitrantes. Ya digo, son gerentes de empresa, no, son gerontes. Y en el caso de Biden, o Biden, que se pronuncia así, en realidad no Biden, y bueno, es también una persona anciana, con ideas que son prácticamente de los 60, de los 70, y en realidad no hay ideas nuevas como para aplicar, y se va a tratar de volver a lo que era antes de la pandemia, que ya era un modelo fracasado, o sea, empleos que son en negro, que no tienen cobertura, no hay derechos sociales, la educación es cara, la salud es cara, todo es muy precario. Te agarra una gripe, 2 meses cerrás y se funde el país. Eso no puede suceder, y que la gente que hay 10 millonarios en Estados Unidos que son dueños de millones y millones y millones y no pusieron un peso. Las Naciones Unidas son un fantasma. ¿Para qué? No hubo una reunión internacional como para decidir, bueno, vamos a poner tanto, en vez de invertir en deporte, en arte, en todas esas tonteras, para fabricar las vacunas, para investigar, para difundirlo, que todos los países trabajen juntos. No, eso no existió. Entonces es inútil seguir esta zanahoria que la izquierda, la derecha, que el capitalismo, que la fake news, que el populismo. Eso es todo mentira. Mientras las 4 corporaciones sean dueñas de todo el mundo y de los medios, y bueno, nos van a seguir mintiendo. Trump y Biden son similares. Trump es un poco más recalcitrante, y Biden es un poco más abierto, pero hasta ahí, ese mismo nacionalismo de corporaciones que están aplicando
condujo a la ruina ya antes de la pandemia. Y después de la pandemia se vendría un reseteo, algunos cambios, pero bueno, hasta ahí sería el tema. Tampoco no nos hagamos demasiadas expectativas. Muchas gracias, este es Fabio Ramírez para Aunque Usted Se Lo Crea, y esto fue Trump versus Biden, la comedia.